¿Saben por qué a veces no obtenemos respuesta cuando nos comunicamos con Dios? Porque a veces el problema no es comunicarse con Dios. El problema es que lo hacemos mal. El título de mi tema dice: Dios quiero. ¿Dios qué? Dios quiero una respuesta. ¿Desde cuándo se trata de lo que tú quieres? Dios, ¿por qué mi vida está tan vacía? Se siente como arena indiferente a mi alrededor. ¿Por qué te molesta? Porque yo no quería una vida así. Yo pensé que podía hacer lo que quisiera y lograría cualquier meta. ¿Y qué lograste? Sentirme vacío. Todo lo que lograba no me llenaba. No puedes saciar tu sed donde no hay agua. ¿Y acaso existe ese tipo de agua? Tú sabes que existe, pero la estás buscando en los lugares incorrectos. Y todo aquello hacia lo que corres es solo un espejismo. Al crearte te hice feliz y libre, con muchos talentos y oportunidades. ¿Por qué no estuviste cerca de mí antes? ¿Querías verme lleno de dolor? No, yo siempre te he amado, pero tu dolor ha sido resultado de tus decisiones. ¿Y entonces, este es el fin para mí? ¿No podré cambiar nada? Hijo, Jesús vino para darte una vida nueva. En su presencia lo muerto puede volver a vivir, lo seco florece, y en los desiertos los ríos se desbordan. ¿Y qué debo hacer? Decidirte y tomar un camino nuevo. Podrás encontrar alegría y tener paz en medio de la tormenta. Tu vida estará llena de significado y no te sentirás a la deriva. ¿Cuál será tu decisión? Pero me gusta mucho cómo termina esa plática. Cuando tú vas con el doctor y le dices: doctor, ¿por qué me duele esto? ¿Por qué siento esto de aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? El doctor te dice muchas cosas: por esto, por aquello. Pero lo importante no nada más es el diagnóstico. Me gusta mucho que el joven dice al final: ¿y qué debo qué? ¿Y qué debo de hacer? Porque tantos esposos, esposas, hijos, padres vienen conmigo y sacan todas sus cargas y muestran todos sus dolores, pero no preguntan lo más importante. Se saturan de tantos porqués y no preguntan: ¿qué debo de hacer? ¿Sabe por qué mucha gente vino? Porque mucha gente quiere una respuesta. Y si pudiera hacer una respuesta a su favor, mucho mejor. ¿Desde cuándo Dios va a hacer lo que nosotros queremos? Dios quiere una respuesta y la quiero ¿qué? Otra vez, Dios quiere una respuesta y la quiero ahora, ya. La necesito. Quiero una respuesta. Necesito saber qué hacer con mi vida. Necesito saber qué hacer con mi salud. Necesito saber cómo entender a este hombre que no lo entiendo. Cómo poder llevarme bien con mi mujer. Cómo poder hacer crecer esto. Cómo quitar de mis pensamientos el deseo de engañarla. Cómo quitar de mis pensamientos el deseo de pecar. ¿Cómo? Hay 5, diga conmigo 5 razones por la cual no obtenemos nuestra respuesta. Se va a evitar de tantas oraciones vanas, oraciones sin sentido, tantas oraciones que en vez de ser oraciones son berrinches. ¿Sabe por qué a veces no obtenemos una respuesta? Primera diapositiva, chicos, por favor. Porque no sabes cómo pedir. Pueblo, ¿qué dice Santiago capítulo 4, versículo 2 al 3? Fíjese bien, hay algunas partes que le subrayé para que usted las entienda. Antes de usted orar y doblar sus rodillas y poner sus canciones de Jesús Adrián Romero, su incienso, poner velitas y poner todo, antes de llorar, antes de quejarse,
Piense muy bien lo siguiente, dice aquí, ustedes no tienen, ¿porque qué? Porque, número uno, porque no se lo piden a Dios. A veces se lo pedimos a tanta gente, a tantas personas, y no se lo pides a Dios. Dice, y cuando piden, ¿lo qué? Lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus propios ¿qué? Deseos. Hay gente que dice, Dios, necesito que mi esposo me ame, haz que mi esposo me ame. Sí, ¿de qué sirve que te ame a ti si no ama a quién? Dios, haz que mi esposa regrese a la casa. Sí, ¿de qué sirve que regrese tu esposa a tu casa si tú no cambias, si tú no amas más a Dios que a ella misma? A veces pedimos solamente lo que va conforme a nuestros deseos, y eso es una actitud ¿qué? Egoísta. Porque solamente, siempre antes de pedir una respuesta o pedirle algo a Dios, pregúntate si lo que estás pidiendo es para satisfacer solamente tus necesidades. Y luego dice en el 4, ustedes número 1 ¿qué? No aman a Dios. Y número 2 ¿qué? Antes de pedir uno se tiene que poner a preguntar, número 1, ¿sí qué? Si amas a Dios. O número 2, si lo que lo obedeces. Porque de nada sirve que Dios te dé la respuesta. Tú puedes obtener a tu marido y aún así, si tú no amas a Dios y no lo obedeces, ¿lo vas a qué? Ayúdeme, ¿lo vas a qué? Lo vas a perder. Si tú quieres dinero, quieres prosperidad, ¿de qué sirve que te lo den? Porque si no amas a Dios y no lo obedeces, ¿lo vas a qué? Lo vas a perder. Por eso a veces Dios no contesta. Yo le hago una pregunta a usted, ¿por qué ama a Dios? ¿Porque ha sido fiel con usted? ¿Porque ha sido bueno? ¿Porque le ha dado todo lo que usted quiere? Por eso a veces no sabemos pedir, porque Dios mide las intenciones del ¿qué? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, ¿qué dice? Pongan todas sus preocupaciones y sus ansiedades en las manos de ¿quién? Porque Él cuida de ¿qué? A ver, ¿será lo mismo poner en manos de Dios que contarle a Dios? ¿Sabe qué? A veces cuando oramos simplemente murmuramos con Dios. ¿Sabe qué es murmurar? Murmurar es simplemente quejarse. Ay, este sol, ay, este marido, ay, esta familia, ay, este jefe, ay. Si tú nada más murmuras y no pones, quiero que entiendan esto, voltéenme a ver, no es lo mismo quejarse y decirle las cosas a Dios que ponerla en sus manos. Tú puedes quejarte de tu marido y quejarte de tus hijos, pero el quejarte no te ayuda en nada. El ponerlo en sus manos, sí. Pero si tu marido sigue en tus manos, lo vas a deformar. Si tu esposa, si tus hijos, si tu dinero, si tu economía sigue en tus manos, vas a cometer errores. Por eso dice ahí, pongan ¿qué? Pongan todas sus preocupaciones. ¿Y sabes qué es ponerla? Hay gente que solamente llora con Dios y quiere causarle lástima. ¿Quiere causar qué? Lástima. Hay gente que está demasiado cargada. Quitas tus cargas, pero escúcheme bien, hay gente que va y ora a Dios y le dice sus cargas, pero sus cargas se las llevan otra vez. Es eso. ¿De qué sirve que a Dios le cuentes tus cargas y le pongas, si no las ¿qué? Depositas, si no las echas, te las echas encima tú? Ay, entonces dice Dios, si es tuyo el problema, llévatelo. Si me la estás dejando en mis manos, espera que yo haga la obra. Si tú te lo quieres llevar, pues sigue cargado tú. Porque aquí dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades. ¿No te ha pasado que a veces oras y después de orar sigues igual de preocupado o hasta peor? Porque eso es como una llaga. No sé si te ha pasado que tienes la llaga y ni siquiera has sanado y ya le estás ¿qué? Pedir. Punto número 2, porque no conoces bien a Dios. Una persona que no conoce bien a Dios no va a saber pedir. Dice Mateo capítulo 6 versículo 7 en la versión TLA:
Cuando ustedes oren, ¿qué dice? No usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. ¿O quieres decir tantas cosas y terminas orando a Dios como la chilindrina? ¿Se acuerdan cómo lloraba la chilindrina? Que lloraba y lloraba y la gente, nadie le entendía. Y le decían, cálmate, relájate, habla bien, pregunta bien. Y cuando ya parecía que estaba relajada y le tocabas el tema otra vez lloraba. A Dios nunca le vas a ganar con berrinches. A Dios nunca le vas a ganar con lástima. Mujeres, escúcheme, mujeres. Si tú piensas que Dios te va a tener lástima, yo no bendigo a mi hijo por lástima. Yo no bendigo a mi esposa por lástima. Yo las bendigo porque ellos creen que porque hablan mucho, ¿qué? Dios les va a hacer más que. A veces en la multitud de palabras hay ¿qué? Hay pecado. ¿Tú crees que Dios te va a decir y te va a preguntar, a ver, dime las 50 cosas que te enojan de tu marido? ¿Tú crees que Dios es así? No, sabe que todo eso te va a atormentar. A veces con Dios tenemos que aprender a ser prácticos. ¿A ser qué? Prácticos. Pero hay gente que dice tanto y adorna tanto su oración, que adorna tanto las cosas y no llega al grano. Dices tantas cosas, pero a la mera hora no estás diciendo lo que debes de decir. Dice Mateo 6:7, que es la NTV, Nueva Traducción Viviente: cuando ores, ¿no qué? No parlotees de manera interminable, como hacen los seguidores de otras ¿qué? Religiones. Y usted mira, ay no, pastor, pero nosotros no somos de esa misma religión. ¿Sabe que a veces nosotros oramos lo mismo y lo mismo y lo mismo y no oramos lo correcto? Dios, cambia a mi esposo. ¿Cuántos años Dios te ha pedido que lo cambies? ¿Y qué crees que Dios nos dice a nosotros? Cambia tú. Cambia tu manera de verlo. Acompáñenme en su Biblia, por favor. La tercera razón, diga conmigo, tercera razón por la que a veces no obtengo una respuesta de parte de Dios, porque no es la voluntad de Dios. Y a veces uno lo tiene que entender, y a veces si no lo entiendes, de todos modos uno lo tiene que aceptar. Dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 14, y estamos ¿qué? Seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo. Pero ¿qué dice luego? A ver, ¿a poco no suena muy bonito donde dice, y estamos seguros que Él nos oye cada vez que le pedimos? ¿Hasta ahí termina el versículo? ¿Qué sigue después? ¿Le pedimos qué? Algo que le ¿qué? Yo te hago una pregunta, ¿lo que tú le pides le agrada? Porque no se trata de pedir por pedir, se trata de pedir lo que a Él le ¿qué? Le agrada. Hay veces nosotros cometemos tantos errores porque pedimos lo que nos agrada a nosotros y no le pedimos lo que le agrada a Dios. ¿Qué dice Lucas 22, 42 al 44? El mismo Jesús lo supo. Dijo Jesús, Padre, ¿cómo deseo que me libres de este qué? Sufrimiento, pero que no suceda lo que ¿qué? Lo que yo quiero, sino lo que tú ¿qué? Aquí Jesús mismo decía, sí, ¿qué más yo quisiera evitar este sufrimiento? Pero Dios, que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú ¿qué? Quieres. Por eso es tan peligroso pensar que Dios te contestó algo que no era su voluntad. Y tú te vas tranquilo pensando que sí era. Y cuando llegues ante la presencia de Dios te va a decir, Dios, yo nunca te dije eso. Yo nunca te dije que hicieras tal cosa. La verdad,
Ni tú me conoces, ni yo os conozco. Qué terrible eso. Ahora, razón número 4. Porque hay pecado en tu corazón. ¿Cómo Dios va a contestarte en algo cuando hay pecado en tu corazón? Dice Salmos capítulo 66, versículo 18: si no hubiera confesado el pecado de mí, ¿qué? De mi corazón, mi Señor no me habría, ¿qué? A ver, voltéame a ver. ¿Sabes cuántos maridos, cuántos esposos están pidiéndole a Dios que les dé un mejor trabajo, una mejor situación económica, un mejor matrimonio, pero en su corazón hay pecado? Y no nada más pecado que no se ha confesado, que no se ha dicho. Quieres que tu matrimonio mejore y ves pornografía en la noche y le pides a Dios que tu esposa te sea fiel cuando tú no eres fiel. Quieres el favor de Dios contigo cuando tú no tienes favor con nadie. Aquí dice Salmos: si no hubiera yo confesado mi pecado, el pecado de mi corazón, mi Señor no me hubiera, ¿qué? Yo te hago una pregunta: ¿Dios te escucha? ¿Por qué? Ay, pastor, ¿eso quiere decir que si tengo pecado no me puedo acercar a Dios? No, al contrario, acércate, pero confiesa primero tu ¿qué? Para que entonces Dios te pueda ¿qué? Escuchar. Hay un orden. Dice Isaías capítulo 59, versículo 1 al 3, en la versión TLA. Isaías dijo: Dios tiene el ¿qué? A ver, diga conmigo fuerte: poder. Otra vez diga conmigo fuerte: poder. Otra vez diga conmigo fuerte: poder. Dios tiene el poder para salvar y tiene buenos oídos. ¿Para qué? El problema no es que Dios no pueda solucionar o darte una respuesta o que no te escuche. Ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Pero la maldad de ustedes los ¿a qué? Los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se ¿qué? Se tape los oídos y no quiera ¿qué? ¿Sabe cuánta gente ora y clama y grita a un Dios que puede escuchar, que puede solucionar tu vida, pero Dios se tapa los oídos? Porque en tu corazón hay algo, hay pecado, hay algo que interrumpen que tus oraciones sean escuchadas. Porque el problema no es que yo no tenga oídos, claro que tengo oídos, pero imagínese que Dios se tape los oídos y no te quiere escuchar. Eso es terrible. Escúcheme bien, por favor. Si usted tiene cosas inconclusas en su vida, algo que lo esté alejando de Dios, al grado de que Dios se tape los oídos. Ezequiel capítulo 14, versículo 3, en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice ahí? Hijo de hombre, estos líderes han levantado ¿qué? Ídolos. ¿En dónde? En su corazón. Se han entregado a cosas que los harán caer ¿en qué? ¿Y cuál es la pregunta que se hace Dios? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? Sus peticiones si yo no ocupo el primer lugar en su corazón. Yo le dije a una muchacha que estuve aconsejando: ¿sabes qué? Tú lo que necesitas no es un marido, porque tú quieres que tu marido regrese hoy. Bueno, si Dios permite que regrese hoy, ¿lo sabrás cuidar? Si no sabes amar a Dios a pesar de todas las cosas. El problema no es que te perdone o perdonarlo. El problema es que lo has hecho ídolo de tu vida, que si se te va o pierdes tal dinero, pierdes tal empresa, te acaba la vida. Y Dios voltea a ver y dice: ¿cómo que se te acaba la vida sin tu negocio? ¿Y yo qué? ¿Cómo que te sientes sola sin tu esposo? ¿Y yo qué soy? ¿Yo dónde estoy en tu vida? ¿Serás feliz hasta que yo te dé tu esposo? ¿Y si se muere? ¿Serás entonces eternamente triste y solitaria? ¿Yo dónde entro en tu vida?
Dios no contesta oraciones si tú tienes ídolos o cosas más importantes que Él mismo. Por eso ten mucho cuidado con lo que pides, si lo que pides es más valioso que lo que Él es. Por eso dice, antes de orar, dice, cuando oren, perdonen todo lo malo. ¿Sabe por qué? Porque, voltéame a ver, ¿ha escuchado usted orar a una persona amargada? ¿Sabe que usted no puede orar con amargura? Porque si no, Dios no le va a escuchar. Dios no que escucha un corazón amargado. Dios escucha un corazón contrito. ¿Y qué? Contrito ¿y qué? Y humillado. Pero un corazón amargado que nada más se esté quejando, nadie quiere escucharlo. Razón número 5. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. La razón número 5 es, no es el tiempo ¿qué? Correcto. ¿Sabe que a veces cuando nosotros le pedimos una respuesta a Dios, a veces la respuesta no llega? ¿Sabe por qué? Porque a veces no es el tiempo ¿qué? No es el tiempo correcto. Dice, Dios creó este mundo, todo lo hizo ¿cómo? Hermoso. Además nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un ¿qué? Sin embargo, no podemos ¿qué? De una vez póngase esto en su mente. Para evitarse problemas con Dios con respecto al tiempo, usted póngase esto en su mente. No podemos comprender todo lo que Dios ha ¿qué? Ha hecho. Descanse en eso. Usted nunca va tal vez a comprender todo lo que Dios ha hecho, porque dice que Él lo hizo todo hermoso en su tiempo. Por eso usted va a salir de aquí y va a decir, bueno, entonces por fin, ¿cuál fue la respuesta? ¿Me divorcio o no me divorcio? Yo vine aquí porque el tema del pastor decía, quiero una respuesta, y me fui igual. Yo le dije, Dios, necesito el trabajo, me meto en esto, no, y salí igual. No obtuve mí. Vamos a leer lo que dijo Job. Entonces Job le respondió a Dios, ¿qué dice? Reconozco, ¿tú qué? Reconozco tu gran poder. ¿Sabe qué increíble reconocer que Dios todo lo que? Todo lo sabe, todo lo conoce. Dice, reconozco que tú todo lo puedes. Y también reconozco que nadie puede ¿qué? Impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas quién soy yo, que siendo un ¿qué? Ahí te hablan. Que siendo un ignorante he puesto en duda ¿tu qué? Tu sabiduría. Vea lo que dice en subrayado. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender. Cosas que son como maravillosas y que en realidad no ¿qué? En realidad no conozco. Tú dijiste, ahora yo voy a ¿qué? Hablar. A ver, voltéame a ver tantito. ¿Realmente quieres que Dios te hable? Hey, ¿realmente quieres una respuesta? Porque dice aquí, tú me dijiste, ahora yo voy a hablar, y tú me vas a ¿qué? Ay, a mí se me pone la piel de gallina. Bueno, más bien de gallo. Porque gallina no, gallo. ¿Sabe por qué? Porque lo importante que no es que hable. Imagínate cómo dice Dios, querías que yo te hable, ahora yo voy a hablar y tú me vas a ¿qué? Tú me vas a escuchar. Estate listo. Y fíjate bien lo que dijo Job. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían ¿qué? Contado. Pero ahora mis ojos te han visto. Y lo importante no es de que obtuve mi respuesta, sino lo importante es que he llegado a ¿qué? Eso es lo más importante. No importa la respuesta, no importa si llega a tiempo o no.
Lo importante es de que antes lo conocías de oídas, mas ahora tus ojos lo pueden ver. Y has llegado ¿a qué? A conocerle. Lo que le agrada, lo que no le agrada. Hoy tal vez tú no te fuiste con la respuesta, pero te fuiste sabiendo que 5 cosas. ¿Cuántas cosas? Por 5 razones que estás tal vez con una de ellas que estés haciendo mal. Tu oración no va a ser ¿qué? Escuchada, y no vas a obtener una ¿qué? Respuesta. Por eso dice, he llegado a conocerte. ¿Y qué dice en el 6? El 6 es mi favorito. ¿Qué dice el 6? Así que ¿qué? Retiro lo dicho. ¿En qué capítulo lo dijo? En el 42, en el último. ¿Te imaginas toda la vida haciéndose preguntas? ¿Por qué murieron mis hijos? ¿Por qué se quemó la casa? ¿Por qué mi ganado? ¿Por qué? Y al final decir, retiro todo lo dicho y te ruego por favor que me perdones. Ahora entiendo que lo importante no es que mi matrimonio le vaya bien. Ahora entiendo que lo importante no es de que yo tenga dinero, que yo sea próspero o que mis hijos vengan a la iglesia. Lo importante es que primero yo te conozca y te conozca más, y que también otros te puedan conocer a través de mí. Que realmente mi esposo, mi esposa, mis hijos quieran al Dios que yo sirvo y que yo sigo. Porque si yo te conozco, sabré cómo pedirte a mis hijos. Sabré cómo poner mis cargas y mis ansiedades y mis preocupaciones en ti, porque te conozco. Sabré cómo descargarme y no volver a echarme las cargas, sino jalarle, para que mis cargas se depositen en ti. ¿Me está entendiendo? Por eso yo le quiero decir algo, y más a las personas que nos visitan por primera vez. Tú has buscado soluciones en muchos lugares. Has buscado la paz en dinero, en personas. Y Dios es la plenitud que lo llena todo. Nunca puede ser más importante la respuesta que el Dios de la respuesta. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y todas las demás cosas, ¿qué? Pero hazlo primero. Dios es capaz de hacer el milagro que tú quieras hoy. ¿Qué milagro quieres? ¿Qué es lo que esperas de Él? Yo lo que deseo es que Él esté conmigo siempre. Conocerlo cada día más. Amar a Dios, no por lo que Él me da. Porque a veces las respuestas son las que nos acercan más a Dios. Si tú quieres, no nada más una respuesta, sino quieres al Dios de la respuesta, quiero que tú te acerques aquí al frente.